El llamado de Dios a nuestra vida es para cumplir su propósito. En el mensaje de hoy, aquí estoy, envíame. Meditaciones, reflexiones cortas con el pastor Nelson Felipe. En Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mire, el propósito de Dios siempre se impone ante mi propósito, ante cualquier situación, ante cualquier excusa, ante cualquier pretexto. Siempre vamos a cumplir el plan de Dios, por más vueltas que demos, por más largas que le demos al asunto, por más que tratemos de atrasarlo. La Biblia nos da varios ejemplos de estas personas que utilizaron excusas y pretextos ante el llamado de Dios. El primero de ellos que vamos a identificar en esta hora es Moisés. En Éxodo 4:10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:13 dice: y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Moisés, a pesar de que trató de justificarse por la condición que tenía de gaguera, él mismo se autodenominó como siervo cuando dijo: ni desde que tú hablas a tu siervo. Siervo significa persona que está al servicio de otro u otros, en este caso, al servicio de Dios. Moisés, a pesar de todo, le sirvió a Dios, según el plan que tenía Dios trazado con él. No importando los pretextos y excusas, tuvo que responderle positivamente a Dios. Otro es Jonás. Jonás se portó como un nene pequeño que forma una perreta porque premiaron a uno que se portó mal. Jonás pensaba que los habitantes de Nínive no merecían la misericordia de Dios. Jonás decidió no darles el mensaje de advertencia que Dios le había dado porque pensaba que ellos no se lo merecían, por ser un pueblo pagano. Para él era un pueblo malo. Pero a pesar de toda esta oposición de Jonás, Dios obró en la vida de la gente del pueblo de Nínive. Dios realizó su plan y lo hizo utilizando a Jonás. No importan las circunstancias, no importan las situaciones, no importan las aflicciones, no importan las tentaciones que puedan llegar a rodearte. Si tú te mantienes firme en el Señor, en ese llamado que Dios te ha hecho, Dios va a obrar y verás su gloria, porque el propósito de Dios se cumple. La Biblia nos muestra a través de sus páginas cómo los llamados por Dios lucharon contra tentaciones, contra aflicciones, contra las circunstancias que les rodeaban, pero aún con todo esto, Dios realizó el plan que tenía trazado. Otro de ellos es José, el soñador, el hijo de Jacob. José estuvo rodeado de aflicciones, de tentaciones y de otras circunstancias que pudieron haberle evitado hacer la obra de Dios. En Génesis capítulos del 37 al 50 podemos ver esta hermosa historia. Entre estas cosas podemos hablar de el odio que tenían los hermanos de José contra él, al punto tal que le vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas. José fue tentado por la esposa de Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Esta mujer quería que José se acostara con ella para tener intimidad, pero José huyó literalmente de la tentación. Aquí José nos está enseñando que debemos huir de la tentación. José sufrió encarcelamiento por muchos años. Hubo muchas cosas que pudieron evitar que José realizara el plan de Dios. Claro, hay que entender que esto también cae dentro del plan de Dios. Pero a pesar de todo, la gloria de Dios se manifestó en la vida de José, de tal manera que José llegó a ser gobernador de Egipto. La respuesta que Dios espera de nosotros es nuestra disposición de servirle. Así que la manera de hacerle saber a Dios que estamos dispuestos a su servicio es a través de la oración. La oración es la mejor herramienta que podemos utilizar, y cuando comenzamos a orar por toda la gente que nos rodea a diario, Dios comienza de alguna forma a obrar en sus vidas, manifestando su gloria en ellos. Es un cambio que Dios comenzará a realizar en ellos y vamos a notar que algo está Dios haciendo, porque ellos comienzan a simpatizar con el Evangelio de Cristo. Ese cambio puede surgir porque nosotros les estamos dando testimonio. A través de este testimonio que nosotros mostramos es lo que va a hacer que ellos no solo simpaticen con el Evangelio, sino también que van a comenzar a relacionarse con nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Así que a medida que nosotros oremos por ellos, llega el momento que cuando ellos realizan todo esto y su corazón no aguanta más, es entonces que van a querer entregar su vida totalmente al Señor Jesucristo. A esto es que el Señor nos está llamando, a evangelizar, a discipular a aquellos que nos rodean.
Todo esto lo vamos a realizar haciendo caso al llamado de Dios. Vamos a ejercer un ministerio que glorifica a Dios. Solo debemos decirle a Dios: aquí estoy, envíame. Para poder ejercer el ministerio que Dios desea que ejerzamos, debemos estar dispuestos y disponibles a aceptar el llamado de Dios para servirle. Cuando es un llamado de Dios, es algo por lo cual vas a comenzar a sentir como que te quema por dentro, y eso que sientes es el fuego de la pasión por el Evangelio de Jesucristo. Al responderle a Dios: aquí estoy, envíame, lo que corresponde entonces es tomar acción. Comienza a trabajar para que ese llamado al ministerio que sea se convierta en toda una realidad para el beneficio de la obra del Señor. No es simplemente aceptar el llamado y ahí se quedó. Dios quiere que tú tomes acción y comiences a prepararte. A veces pensamos que Dios hace el llamado solamente a algunas personas, para los que van a ser pastores, misioneros, evangelistas, capellanes, maestros de escuela bíblica y otros. Cada uno de ustedes que me escuchan en esta hora tienen un llamado de parte de Dios. Como dije desde un principio, Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. La pregunta sería: ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿A qué me está llamando Dios? La respuesta la tiene Dios. Solo tienes que comenzar a orar y decirle a Dios: Señor, ¿para qué me estás llamando? ¿Qué tú quieres que yo haga? El llamado que nos corresponde a todos nosotros está en Marcos 16:15, cuando dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En otras palabras, estamos siendo llamados a predicar la palabra de Dios, a llevar el precioso mensaje de salvación. Ese es el máximo propósito de Dios para nuestras vidas. Hemos estado hablando del propósito de Dios y de su llamado para nosotros. Ahora, ¿cómo uno se prepara eficientemente para el llamado? Hay varios pasos a seguir para esta preparación. Mantente orando constantemente. Estudia frecuentemente la Biblia. Lee libros de diferentes temas de teología. Sé partícipe en los estudios bíblicos de la iglesia. Si es posible, estudia en alguna institución teológica, ya sea un grado asociado, un bachillerato, maestría o doctorado. Dios te ha hecho un llamado y es un propósito que Dios quiere cumplir en ti. Posiblemente el llamado que Dios te está haciendo te lo ha hecho saber por medio de alguien que ha orado por ti, o por la lectura de la palabra. Has sentido que Dios te está llamando para algo en especial. Si aún no conoces tu llamado, ora para que Dios te lo revele. Tomemos la acción que tenemos que tomar ante ese llamado de Dios. Hay que decirle a Dios: aquí estoy, envíame. Si Dios te ha llamado a predicar su palabra, dile: aquí estoy, envíame. Si Dios te ha llamado para enseñar como maestro su palabra, dile: aquí estoy, envíame. Si Dios te ha llamado al campo misionero, dile: aquí estoy, envíame. Si Dios te ha llamado a ser pastor, dile: aquí estoy, envíame. Si Dios te ha llamado a ser obediente a su palabra y a su llamado, dile: aquí estoy, envíame. Si Dios te ha llamado al arrepentimiento, dile: aquí estoy, envíame. ¿Cuál es tu respuesta a Dios? Responderle a Dios es la acción de la responsabilidad que tenemos con Él. Tu respuesta a Dios debe ser: aquí estoy, envíame. Este es el pastor Nelson Felipe en Meditaciones, reflexiones cortas de la palabra de Dios. Será hasta nuestro próximo episodio. Dios les bendiga. Has escuchado al pastor Nelson Felipe en Meditaciones.